Lima Gris TV, un canal diferente. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como pueden darse cuenta los que nos siguen, hoy es nuestro programa número 10 y parece que hay un poco más de presupuesto y hemos cambiado de fondo. Hemos cambiado de fondo además a un bar antiguo, un bar clásico. Hay siempre su nostalgia por otros tiempos, otros momentos, y es sobre eso, sobre esta nostalgia justamente que quiero conversar y compartir con ustedes el día de hoy. Hace muchos años, para los que son mucho más jóvenes, y cuando no existía el internet, obviamente, había un sistema de comunicación por correspondencia, por cartas, ¿no? La gente escribía sus cartas a mano, las metía en un sobre, le pasaba la lengua al sobre, ponía la estampilla y lo mandaba en el servicio postal. Casi como lo que se hace ahora, pero con Alipay, lo hacíamos nosotros con cartas. En algunos colegios, por ejemplo, había un sistema de amistad por correspondencia, que consistía en que llegaba alguien al colegio con unas cartillas de la YMCA y tenían sectorizado el mapa del mundo, y te registrabas y ponías tus afinidades, no sé, ¿qué te gustaba? Leer, jugar ajedrez, no sé, hacer Boy Scout, jugar pelota, ir al pinball, qué sé yo, lo que te gustaba. Y entonces supuestamente entrabas en una base de datos y ponías ahí, marcabas con quién quieres hacer amistad. Y se establecía una relación amical, ¿no? Tu carta de presentación llegaba al país de destino, podías haber escogido África como Groenlandia o España o la India, y esperabas, ¿no? Te olvidabas durante los meses y de pronto llegaba a tu casa una carta. ¡Pum! Y era, como me pasó a mí, una chica de México con la que entablé una amistad simpática. Nunca la conocí, pero nos llegamos a escribir unas 14, 15 veces más o menos, y compartíamos cuestiones cotidianas, ¿no? En el colegio, nuestros intereses, que eran además de leer, obviamente la música del momento, la música pop, grupos, por la afinidad con México, obviamente escuchábamos casi lo mismo. Era en esas épocas intentar llamar por teléfono a otro país era un crimen de lesa economía, era impensable, ¿no? Era carísimo. Así que las cartas eran una buena forma de conversar. Pero así como nosotros conocimos gente a través de este programa, habían algunas empresas dedicadas al rubro de los libros que también aceptaban cartas de lectores. Es el caso, por ejemplo, de Helen Hanff, que era una escritora norteamericana, que en 1970 publicó una autoficción, novela epistolar, llamada Charing 84, Charing Crossroad, que es una novela bellísima, linda novela, linda historia, sobre una amistad entre una lectora que es además muy especial porque es muy exigente, tiene títulos que hay que rebuscarlos, y, en fin, medio neurótica o un poco neurótica. Y su amistad con Frank Doyle, ¿no? El dueño de era el jefe de la librería anticuaria Marks and Company, que estaba en Inglaterra. Entonces Helen Hanff le manda una primera carta, ¿no? Pidiéndole un libro que ella había estado buscando en Nueva York y que no había encontrado por ningún lado. Entonces le escribe porque había encontrado el nombre de esta empresa en un catálogo de esta librería anticuaria y les pide. Entonces Frank Doyle se le responde que no tienen ese libro, pero que va a ir a la búsqueda de ese ejemplar y que no se preocupe, que él lo va a encontrar, ¿no? Y bueno, en fin, le consigue el libro, se lo envía, y la mujer, Helen Hanff, queda impresionada porque le había sido sumamente difícil encontrarlo en su país, y además el trato que se establece en esta relación cliente y empresa
es distinto. ¿Será porque se trata de libros? ¿Será porque Frank Doyle, además de un jefe de librería, es un gran amante de los libros y sobre todo los libros antiguos, está súper informado y se da el trabajo de satisfacer a sus clientes? O sea, no solamente diciendo no lo tengo, ¿no? Y gracias, sino no lo tengo, pero lo voy a buscar. Este gesto es el que Helen Hanff agradece y empieza a enviarle otros pedidos y cada vez van siendo más complicados, que se presentan ante Frank como un reto, otros son sumamente fáciles y de pronto ella no solamente le pide libros, ¿no? Le dice, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué de tu vida? Y él responde después de tiempo, oye, estoy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? ¿No? Y así. Eh, Entran en una época de crisis terrible y Helen Hanff envía sobres con $5, con $10, con lo poquito que puede aportar. Se encarga de enviar alimentos. Es una historia epistolar, o sea, se sostienen las cartas, ¿no?, que se envían ambos, pero además es una historia que va contando desde la realidad de cada uno de los personajes, lo que va sucediendo en su entorno, en su medio, en su sociedad, y que afecta directamente a las labores o placeres que ellos realizan, ¿no? En este caso la lectura de un lado y la venta de libros en el otro. Hay una complicidad ahí, hay la angustia de la espera por la respuesta de la carta que demora en llegar en tiempos de conflictos. Hay finalmente algo que podría confundirse con amor. Podría surgir el amor en un personaje como Helen Hanff con Frank Doyle. Frank Doyle ya se había casado, tenía una esposa, tenía una niña o dos niños, ¿no? Y el final de la novela es de esos de película, ¿no? Es un final que te sobrecoge, que te emociona, que te hace cerrar el libro y suspiras y vuelves a leer otra vez la misma escena, ella enviando la carta, pidiendo conversar con Frank. Es muy emocionante. Es una de las pocas novelas epistolares. Es una novela sobre libros, pero además es una novela sobre dos amantes de los libros, y además sobre libros, y además sobre la pasión por leer, y además sobre títulos que yo no conocía y que empecé a descubrir con esta novela, y además sobre las sutilezas que se desarrollan o que están implícitas en el proceso de conocer al otro, y de esa forma de acercarse, de esa forma de establecer vínculos, de esa manera en que la distancia y la espera empiezan a encender aquello que conocemos inicialmente como ilusión. 84, Charing Cross Road salió en el 70, y se hizo un programa de televisión, fue llevada al teatro. Hay una película que la protagoniza Anthony Hopkins, no está en castellano en YouTube, está en inglés, pero pueden buscarla por ahí fácil en algunos portales de películas en castellano. Yo les recomiendo este libro, que además es breve. Cuando yo digo breve, me refiero a un libro de 200 páginas. O sea, un libro de 200 páginas, puedes leértelo en 2 días, ¿no? Es breve, pero además es bonito. Es uno de esos libros que uno va anotando al costado. Esta novela voy a leer, este libro voy a leer, este no lo he leído, este por ahí lo he escuchado. Es una novela llena de referentes y también es una novela de amistad y de intensidades. 84, Charing Cross Road, de Helen Hanff, está pueden encontrarla en anagrama, también pueden encontrarla en ebook. Así que se los recomiendo. Si van a leer algo este fin de semana, revíselo. Nos vemos después de la pausa. A inicios del 2000, cuando yo ya había publicado mis primeros libros, mis primeros cuentos, un amigo escritor me conminó a leer un libro de cuentos de un escritor que yo desconocía, peruano además, que se llamaba Jorge Ninapaita. Este escritor era uno de los grandes cuentistas que ha tenido el Perú. Puede contarse entre los grandes cuentistas que ha tenido el Perú. Su obra está llena de historias
de humor, de reflexión, de dramas, pero su mirada y su genio para poder ficcionar sobre ciertas situaciones lo convirtieron en un referente, ¿no? Desgraciadamente él falleció en 2014, víctima del cáncer, pero si mal no recuerdo, ya ese mismo año él publicó un libro que se llama Muñequita Linda, una novela breve que se llama La Bella y la Fiesta y Lima en el ensayo literario peruano. Y ya cuando había fallecido, se publicó el libro El arte verdadero y otros cuentos, que lo sacó Peisa, una edición muy muy bonita. Entonces, quería presentarles a este escritor Jorge Nina Paita de la Rosa con un cuento que a mí me gusta muchísimo y que se llama García Márquez y yo. Y la historia es muy sencilla en apariencia, pero vamos a ver de qué va. Hay un hombre que es un corrector de textos que está trabajando y lo despiden, no sabe qué hacer porque no hay trabajo en la Lima de entonces, en el Perú de entonces, y decide embarcarse pues a viajar por el mundo, a hacer, qué sé yo, otras labores para poder subsistir, mantener a los suyos, sobrevivir. Llega a un puerto y una gitana le lee la palma de la mano y le dice que él va a ser muy famoso, ¿no? Que él no se preocupe, que no va a padecer hambre, que no va a morir, que va a morir de viejo en todo caso, pero que va a ser muy famoso. Y le augura algo así como hay una sombra, ¿no? En esa fama hay una sombra, pero va a ser famoso. El tipo llega a Argentina y busca trabajo, de lo que sea, ¿no? Se consigue algo por ahí y le preguntan, oye, pero tú además de esto que estás haciendo aquí, ¿qué haces, no? Y dice, bueno, yo soy corrector de textos. Ah, mira, tengo un amigo que tiene una editorial y puedes de repente hacerte un cachuelo por ahí, ¿no? Ganarte algo. Y el personaje acepta y va a la editorial Losada, donde el editor le dice, tú eres corrector de texto, me han dicho que eres bueno, hacen la prueba y todo eso, en fin. Vas a corregirte este libro, le dicen, ¿no? Le dan un manuscrito grueso, ¿no? Y él se lo lleva a su casa, ¿no? Bueno, dice, tanto dinero, ok, no hay problema, yo lo corrijo. Él llega a su casa y saca el paquete y lee el título, ¿no? 100 años de soledad, ¿no? Lee el autor, Gabriel García Márquez. Y era un manuscrito de la novela de García Márquez. Entonces, el tipo dice, bueno, es un colombiano, y comienza luego a leerlo, ¿no? El cuento trata al inicio sobre la descripción de la emoción que le produce al personaje leer por primera vez, antes que nadie, ¿no? Una obra que se ha convertido en un referente del teatro universal. El tipo está maravillado, obnubilado con lo que está viviendo, ¿no? Más que leer, está viviendo. Y se sorprende, no duerme, sigue. En realidad, es una novela perfecta, no tiene errores. Hasta que casi hacia el final encuentra que hay una coma que está de más. Una coma que le cambia el sentido a toda la historia. Una coma que va a alterar el destino de esa joya literaria. Y con el temblor en la mano, saca su borrador y la borra. Esa es toda la corrección que hace ese hombre. Le quita esa coma de más a 100 años de soledad. Y el resto es historia, ¿no? La novela sale, se vuelve un boom, un referente. Nos vamos a morir, yo, ustedes, nuestros hijos, y la novela va a seguir ahí, ¿no? Entonces el cuento termina con una imagen que a mí me gusta mucho. Es la imagen del hombre que sabe que ha participado en la aparición de una de las grandes novelas mundiales y compra, en la medida de sus posibilidades, cada nueva edición que sale, ¿no? La de la RAE, la de homenaje, la edición popular, la de bolsillo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, ¿no? Pero ya se cansa de tener tantas ediciones y además su nombre no aparece en los créditos. Pero a él no le importa, porque él es consciente de lo que hizo. Entonces se pasea por las librerías, ¿no? Con las manos atrás, mirando la sección de literatura latinoamericana, y observa, ¿no? Cada nueva edición de esa novela que escribimos García Márquez y yo. Es el cuento de Jorge Nina Paita, se llama García Márquez y yo, pueden encontrarlo en la red, también está en la web del Círculo de Lectores.pe. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente segmento.
Somos una tierra de poetas y narradores, muy buenos poetas, muy buenos narradores, y la poesía nos ha acompañado siempre, desde siempre, ¿no? Tenemos grandes referencias, además de Vallejo, Westphalen, Eguren, Moro, Watanabe, Nostroza, en fin, Rose, tantos nombres que se nos vienen a la mente, Carmen Ollé, en fin. Y sin embargo, hay muy poca actividad. ¿Saben qué ocurre? Yo creo que con esto de la pandemia, con el hecho de que hay un acceso a las redes, como que hay demasiada oferta y muy poco filtro. ¿Mm? Es plausible todos, absolutamente todos los esfuerzos, ¿no? Por conocer, hay mucho por conocer también de poesía. Algunas veces me han preguntado por qué seguir pasando poesía, y yo les digo, bueno, porque sin la poesía es como si tuvieras pulmón y no tuvieras oxígeno, ¿no? Entonces, no te sirve de nada lo uno con lo otro, se, se alimentan. La poesía alimenta cualquier otro tipo de arte escrito, ¿no? La narrativa, la novela, el cuento, el ensayo, el teatro, todo. La poesía es la expresión suprema de la palabra. Y la belleza absoluta también, cuando es bien empleada. A mí me gusta mucho la poesía, trato de leer en lo posible poesía. Y hay poetas que se dedican además a la difusión de la poesía. Es un poco raro esto en realidad, pero es doblemente plausible por eso. Uno de estos poetas, ya no tan jóvenes, en realidad yo digo joven porque yo aún no estoy, no me considero tan viejo, pero ya viendo lo de las vacunas, creo que por ahí vamos. Y su nombre es Sergio Gómez Reategui. Él forma parte, dirige un grupo que se llama La Embestida, la Poesía Embiste. Y desde hace 1 o 2 años vienen organizando recitales en varios espacios prepandémicos, ¿no? Y convocando cada vez mayor cantidad de gente. Yo recuerdo que hasta finales de los 90, inicio del 2000, en los bares uno podía solicitar espacios para poder leer poesía o leer la narrativa. Y había gente que entraba o se quedaba a escuchar, había un interés, ¿no? No sé qué pasó después, en qué momento se rompió esa sana costumbre de irte un lunes en la noche a tomarte una cerveza y escuchar poesía, o tomarte un café y conversar con algún autor, ¿no? En los bares del centro, en los bares de Barranco, en Miraflores, en Lince, y en otros espacios. En el centro había un lugar muy bonito que se llamaba La Noche de Lima, ¿no? Que ya bueno, cerró después de un tiempo. Manuel Luna la administraba. Manuel falleció este año de COVID también, una lástima. Pero así como ese tipo de espacios que se abrieron para que no solamente como una opción de negocio, sino que era además un foco cultural, ¿no? Y se reunía ahí muchísima gente muy interesante, gente que hacía cosas, gente que hizo cosas y que dejó de hacer, gente que hizo lo que tenía que hacer y desapareció, y cuya obra ha quedado ahí para rescatarla, leerla y admirarla, ¿no? Entonces, Sergio Gómez Reategui, que dirige La Poesía Embiste, eh, reúne a un grupo de poetas, hombres, mujeres, qué sé yo, y se dedica a la difusión. Y es un trabajo impresionante porque es muy difícil organizar este tipo de eventos, sobre todo por que es difícil la convocatoria, ¿no? Algunas personas creen que es muy fácil convocar y organizar y sacar tu flyer y tu evento en el Facebook, ¿no? No saben que detrás hay mucho más que la logística, está la ilusión con la cual uno hace cosas, ¿no? Esta parte romántica, positiva del querer compartir lo que uno hace o lo que los demás hacen, ¿no? En el caso de este colectivo poético. Y es interesante y es loable porque justamente son indesmayables. Así que bueno, si gustan, busquen la Poesía Embiste en Facebook, también creo que están en Instagram. Sergio Gómez Reategui está en Facebook y él nos va a compartir ahora la sección de poesía. Este poema se llama Advertencia. Cuando acaricias un cuerpo, acaricias también retazos, grietas, agua estancada,
flores que no crecieron. La sombra de ese hombre que te acompañó es hoy la sombra de un cielo indiferente, y su amor no es más que un pájaro intraducible. ¿Cuál de sus caras crees que has visto? Nos faltó el agua de otras bocas, el oleaje nocturno de muchos cuerpos encima nuestro para aprender a estar juntos. Ese fue Sergio Gómez Reategui. Él dirige La Poesía en Viste. Pueden buscarlo en sus redes sociales. Es más, deberían seguirlo en sus redes sociales porque constantemente están alimentando las redes con poesía de poetas jóvenes, no tan jóvenes, y unos clásicos. Hay poetas que ya fallecieron y cuya obra desconocemos, y es gracias a este tipo de entusiasmos que podemos recuperarlos, acercarnos, descubrirlos y ya tenerlos para con nosotros, ¿no? La poesía es debería ser parte importante en la vida de todas las personas, no solamente porque es es la belleza de la palabra. O sea, no podría haber narrativa, teatro, cine, buen cine, o cualquier ejercicio de la palabra sin la poesía. Hay también, cierto, pero con la poesía es mucho más bello. Entonces, sigan las redes sociales de Sergio Gómez Reategui, La Poesía en Viste, no se olviden. Antes de terminar, quería comentarles el libro que nos ha llegado, Animales Peruanos, de Micaela Chirif y Loreto Salinas, que es un libro que trata justamente sobre 68 animales, que son diferentes entre sí, es un catálogo de animales, una colección de animalitos, un búho, un delfín, un oso hormiguero, el pingüino Humboldt, y están bellamente ilustrados. Además, no sé si se puede ver, este es el cuy, el mono de la cola roja, y así tiene muchísimo, el cóndor, ¿no? Y tiene una descripción que no es un juego, una cuestión lúdica, tiene una información con un lenguaje muy claro, que hace que los chicos se encanten con las historias. Y además son animales que están son animales del Perú, ¿no? Muchos de ellos, algunos de ellos, por supuesto, no muy conocidos. Hacia el final del libro vienen unas fichas técnicas que los padres pueden emplear para poder ayudar a los chicos. Por ejemplo, estas fichas, ¿no? Donde hay la silueta de los animales para que los niños reconozcan si son vertebrados, invertebrados, la parte del Perú, la región del Perú a la que corresponden, etcétera. Bueno, y recomendarles, además de que estamos hablando de estos libros para chicos, un libro que a mí me ha gustado muchísimo, que es El zorro y el conejo, de Ciro Alegría. Con Ciro Alegría me pasó como con algunos autores, que me había ganado el prejuicio, ¿no? Hace muchos años que uno siempre batalla con este tipo de cosas, y me puse a leer y descubrir por qué justamente estos autores son grandes autores, ¿no? Y no conocía el cuento del zorro y el conejo, pero es un libro que es un cuentito que honestamente es desopilante, ¿no? Es la historia de un zorro que es, como todos saben, el animal más astuto de los Andes, que es burlado vilmente por un conejo que se las sabe todas, y que lo engaña, y que lo hace sufrir, y que lo hace padecer, que lo hace viajar al cielo, que lo hace caerse del cielo, que lo mete a su guarida. Es muy divertido, y además está contado con una prosa limpia, clara, con muy buen ritmo. Ha sido todo un descubrimiento para mí, sumamente divertido, que además he disfrutado mucho con mis hijos cada vez que se los leo, y se los leo por lo menos una vez cada 15 días, que me divierten mucho. Y además las ilustraciones, que son de Marco Torres, empatan muy bien ahí con la historia. Entonces, si pueden encontrar El zorro y el conejo, de Ciro Alegría, a ojo cerrado, no lo piensen. Es un momento divertido, y además es una historia muy bonita, muy bonita. Bueno, aprovechen su fin de semana, tienen para leer ir a 84 Charing Cross Road, buscar a Nina Paita, La Poesía en Viste, Animales Peruanos, de Micaela Chirif, y mi recomendado, que ha venido así medio caleta hoy día, El zorro y el conejo, de Ciro Alegría. Nos vemos entonces en el próximo programa. Chao.
Lima Gris TV, un canal diferente.